el miércoles presentaste en tu columna Sin Censura el tema, lo trajiste a colación haciendo un resumen de lo que ha estado sucediendo durante esta administración del señor José Raúl Mulino con el periodismo panameño. Cuéntanos un poco. Sí, buenos días a tu audiencia, Álvaro, a ti, a Lisbeica. Los medios no solemos hablar de medios de comunicación y los periodistas de periodismo, pero es supremamente importante porque es un tema que no solamente nos debe interesar a nosotros, sino a toda la sociedad, para que una democracia haya contrapesos, haya fiscalización, para que los ciudadanos tengan la información para tomar decisiones, tienen que conocer lo que está pasando. Y este es un gobierno caracterizado por muchísima opacidad, muy poco acceso a información pública y una permanente hostilidad hacia el periodismo crítico desde el inicio del gobierno. Entonces, este Día del Periodista, lo que yo planteaba en mi columna es que más que una celebración tenemos que verlo como una advertencia. Y ayer vimos otra muestra de lo que se han convertido las conferencias de prensa de los jueves, que básicamente los periodistas, algunos le hacen preguntas importantes al presidente y el presidente básicamente desvirtúa la validez de la pregunta y no hay espacio para repregunta, no hay espacio para que dé más explicaciones. Por ejemplo, lo que vimos ayer con la ola de criminalidad en el país, básicamente el presidente dio dos explicaciones. Todo el que muere asesinado es porque estaba involucrado en una pandilla, que para mí es una aseveración supremamente irresponsable. Y también la culpa es del sistema bancario porque todo ese dinero circuló por el sistema bancario. Y luego, aunque no lo aborda directamente, ante los cuestionamientos por la compra de más de 70 millones de aviones en un país que no tiene ejército, él básicamente dice que el que cuestiona es porque no sabe diferenciar un avión de una vaca. Entonces todo lo maneja con o sea, trivializa absolutamente cualquier cuestionamiento, le da la vuelta como le conviene y las preguntas terminan sin ser contestadas. Lo otro que yo retomo en mi columna de Sin Censura es un estudio que hizo CIEPS digamos, en alianza con el Fórum de Periodistas y que por primera vez nos arroja que hay un porcentaje muy, muy alto, más del 70% de panameños, que considera que los medios de comunicación no son independientes del poder político ni de las élites económicas. Y entonces hay una serie de recomendaciones para que los medios o el periodismo recupere esa confianza ciudadana que se ha ido deteriorando no solamente en Panamá, sino en todos los países del mundo o en varios países del mundo, básicamente porque hay un auge de plataformas digitales y lo que yo termino planteando es los medios tienen que mirarse para adentro, los dueños y directores de medios tienen que promover y proteger el periodismo independiente, no tienen que doblegarse, como algunos están haciendo, al poder político, porque eso al final va a ir en detrimento de sus propios negocios. Al final el negocio de un medio de comunicación o la sostenibilidad está basado en su credibilidad. Y los ciudadanos se dan cuenta cuando se está diciendo toda la verdad o cuando se está diciendo parte de la verdad. Y entonces ahí yo doy el ejemplo de lo que dice el obispo de Colón, Manuel Ochoa Gavía, que básicamente sí tiene posturas que uno puede no compartir, pero dijo una verdad de apuño y dijo los medios no están dando el espacio a todas las voces. Dijo puntualmente los pobres no tienen espacio en los medios de comunicación, es como él lo ve, y además dijo y reto a los noticieros a que me pasen estas declaraciones a las 6 de la tarde o por favor no me corten a las 6 de la tarde. Y lo que yo planteo es, gran parte del país vio esas declaraciones en las redes sociales
No en los por medios. ejemplo, y no en los medios. Entonces, eso mismo que pasó con esa declaración, ha pasado con muchas otras coyunturas del país. Entonces, los medios, especialmente las televisoras, deberían cuidarse porque la gente tiene la posibilidad de comparar lo que ven en la pantalla grande con lo que ven en la pantalla chica, con lo que ven acá en el celular. Eh, y yo considero que al final lo que hace la diferencia para el ciudadano no es tanto la plataforma, no es si sales en una pantalla grande o una pantalla chica o en un medio impreso o en un medio digital, sino el rigor y el método y a quién te debes, si te debes a la ciudadanía o te debes a otro tipo de interés o de agenda. Entonces, tratar de recordar que ante las amenazas que vive el periodismo, tanto desde el poder como el cambio tecnológico, lo que tenemos que hacer es más y mejor periodismo en todas las plataformas, porque no es necesariamente estos influencers, youtubers, los que le van a acercar a los ciudadanos una mirada cercana a lo que es la verdad o a lo que está sucediendo. Muchos de ellos están vinculados de alguna manera al poder. Importante el tuit que recuperaste ayer del año 2018, del propio presidente de la República, cuando no era presidente. En esa época era oposición. Gobernaba el país Juan Carlos Varela. Y él decía, desde el otro lado de la calle, el país alarmado ante aumento de inseguridad, noticias de asesinatos y delitos violentos, alarman ante fallida estrategia oficial, falta estrategia y levantar la moral al cuerpo policial. Me lo comentan por donde voy los propios miembros. Falta menos para que termine el gobierno, es lo que me imagino que estaba diciendo, les digo. Entonces, hoy resulta que no hay ningún problema de seguridad. Hoy resulta que la percepción que hay en la calle es producida por personas que opinan y que no tienen la más remota idea de lo que están opinando porque no saben distinguir, diferenciar entre una vaca y un avión. Y hoy todo aquel que muere no es precisamente porque está saliendo de misa, sino porque está involucrado en cosas malas, en estas bandas, en estos negocios. Y yo presenté un resumen, así al azar, de los últimos meses y años, de cantidad de personas inocentes que han sido víctimas de la violencia que se registra en este país. Y hoy las cifras de homicidios están prácticamente al mismo nivel que las del año pasado. Hoy las cifras en materia de robo y de hurto están por encima de las del año pasado. Hoy las cifras en materia de violencia doméstica, femicidios y demás son preocupantes. Están también por encima de las del año pasado. Pero parece que el presidente no quiere aceptar, no quiere reconocer el problema que estamos teniendo y sale a tratarnos a todos de estúpidos, porque esa es la palabra, cuando nos dice que no sabemos distinguir entre un avión y una vaca, y a decir, a faltarle el respeto a las víctimas inocentes de la violencia y a sus familiares, porque nada más anoche mataron a un conductor de un InDriver, hace unos días asesinaron a una mujer en un parque en Pocrí, hace unos días asesinaron a el joven Esteban Danilo de León, que tampoco se ha podido determinar en este momento que estaba cometiendo ningún acto delictivo, simple y sencillamente cayó en las garras de las plataformas de citas, Sabrina Bacal. Sí, de todo lo que dijo ayer el presidente, que dijo varias cosas que son irresponsables, viniendo del presidente de la República,
esa fue la que me pareció la peor, la de dar a entender que todo el que muere producto del crimen en Panamá o del crimen organizado es culpable de algo. Y eso es una falta de sensibilidad. Yo recuerdo que él dijo, y no me digan que no me importan las muertes, pero al mismo tiempo está diciendo o dando a entender que todo el que muere estaba involucrado en algo. Y eso es un insulto a las familias que han perdido seres queridos simplemente porque hay una ola de criminalidad que está asociada al crimen organizado, sí, pero si uno conoce cómo funciona el tema de la guerra contra las drogas y la cantidad de inocentes que mueren atrapados dentro de esta guerra contra las drogas, ¿por qué vas a meter a todo el mundo dentro del mismo saco? Y hay otra pregunta que la hace el diario La Prensa ayer, consultándole al ex procurador de la administración, Rigoberto González, que es la pregunta del millón. ¿Cuál es la verdadera relación entre que Panamá sea un país tan exitoso o supuestamente tan exitoso luchando contra el narcotráfico y que eso le traiga seguridad a sus ciudadanos? No necesariamente son la misma cosa. Y entonces, en sus respuestas, él piensa que porque Panamá es un buen soldado, por así decirlo, en la guerra contra el narcotráfico, e incauta un porcentaje mínimo de la droga que pasa a Estados Unidos, porque tenemos que estar claros, por grande que sea la incautación, hay mucha más droga pasando. Y incauta un porcentaje de la droga que va a Estados Unidos, entonces eso significa que los ciudadanos están más seguros. Eso es una equivalencia que es falsa y que cualquier persona que maneja el tema de crimen organizado y de seguridad ciudadana te la puede explicar. No es una cosa, no necesariamente conduce directamente a la otra. Y es por eso que él, en mi opinión, no debería poder justificar la compra de aeronaves por más de 70 millones, que además nos va a endeudar más como país, como una herramienta para la seguridad ciudadana. ¿Cómo esos aviones van a incidir directamente en que los ciudadanos inocentes que viven en una zona roja o que son atrapados en una situación en la que no tienen nada que ver, se sientan más seguros? O sea, ¿cómo eso incide? No sé, no lo explica, porque él realmente no tiene que explicar. Él simplemente va lanzando afirmaciones como la que lanzó contra el sistema bancario también, porque siempre alguien tiene la culpa. Cualquiera tiene la culpa, menos él como jefe de gobierno. Es bastante llamativo. Muy llamativo, evidentemente, y hacemos o queremos en este momento atraer inversión, queremos en este momento generar empleos, queremos salir de las listas, queremos tener grado de inversión, pero lanzamos sin pruebas, sin denuncias concretas y contundentes, este tipo de acusaciones a la ligera contra el sistema bancario panameño, que quizás sí hay bancos que se han prestado para esto, pero tú no puedes de una u otra manera tirarle excremento a toda la banca de este país en un señalamiento de esta naturaleza, porque ahora todos los bancos han quedado salpicados producto de este señalamiento, Sabrina. Sí, pero además todo está inmerso en su visión selectiva de las cosas, porque hubo quien también cuestionó el papel de los bancos en casos de corrupción, de gran corrupción, como New Business, como Odebrecht, pero para el presidente esos casos no son importantes, no existen porque involucran a personas cercanas a su gobierno. Entonces, hay veces sí, hay veces no. Es la ley del embudo. Cuando me conviene, cuando hay alguien que no es afín políticamente
o que yo considero que me va a dar réditos políticos señalarlo, entonces sí. Pero cuando considero que no, ahí está el caso New Business y ahí está Ricardo Martinelli no pagando su cárcel en Colombia. Entonces es una visión tan acomodadiza de la realidad y tan selectiva de todo. Y ayer también tomó partido con el tema de los jueces de garantía, que el problema es que los jueces de garantía terminan soltando a las personas, o sea, él toma partido y le da necesariamente la razón a la policía. Cuando en teoría, en el país hay separación de poderes y cada uno debe cumplir un rol para que Panamá siga siendo una democracia. Lo mismo hizo con supuestamente un grupo de diputados que apoyan a Taiwán. ¿Qué papel tiene el presidente? O sea, ¿por qué el presidente tiene que opinar algo que atañe al órgano legislativo? Ya sabemos que se metió en la conformación de las comisiones, porque tiene a sus designados, a Jorge Ricardo Fábrega y a Ventura Vega, que trabaja para Contraloría, con sus manos en la Asamblea. Pero ya abiertamente él tiene que opinar que yo no tengo nada que ver con eso. Obviamente no tiene que ver con eso, es el órgano legislativo. Hay 3 poderes del Estado. Entonces es realmente, si uno toma cada una de sus declaraciones, son muy preocupantes. Y a mí lo que me resulta sorprendente es que muy pocas personas estamos viendo el rompecabezas completo de cómo se ha ido desmontando por ejemplo, las instituciones de control, la institucionalidad democrática del país, y cada vez tenemos más poder concentrado en algunas figuras. Está el caso y tú entrevistaste al señor Contralor y quizás has seguido más de cerca el caso, pero el caso de la incautación de bienes por parte de la Contraloría al ex vicepresidente José Gabriel Carrizo. Si esas facultades o superpoderes del Contralor están siendo demandadas ante la Corte Suprema de Justicia, ya han sido demandadas, han sido cuestionadas jurídicamente, ¿qué pasa si se falla en contra de esas facultades y se cae esa incautación? ¿Qué pasa con un supuesto caso o un caso que seguiría el Ministerio Público, que es la entidad que debe perseguir el delito? Yo hay veces considero, no tengo pruebas, pero por la forma en que se está haciendo, todo indica que hay, no sé si cierta complicidad, porque yo sí creo que una persona como José Gabriel Carrizo, que estuvo involucrado en tantos hechos de presunta corrupción en el pasado gobierno, debe ser investigado, pero debe ser investigado siguiendo el debido proceso. Yo entendí que el procurador dijo que todavía no tienen un proceso abierto contra José Gabriel Carrizo. Entonces, ¿cómo encaja estas incautaciones del Contralor Anel Bolo Flores? ¿Está haciendo campaña política con esto? ¿O es que vamos a terminar verdaderamente viendo a Gaby Carrizo rindiendo cuentas ante la justicia? Yo no lo sé. Pero aquí lo importante y lo que José Raúl Mulino dijo por décadas es que se respete el debido proceso. Por eso es que somos un Estado de Derecho. Aquí dice alguien que el sistema bancario, que si estamos diciendo que es mentira, lo del sistema bancario, no estamos diciendo que es mentira. Pero que se presenten las denuncias con las pruebas ante las instancias correspondientes y que la superintendencia bancaria también, que es el ente regulador precisamente de los bancos, haga su trabajo. Ese es mi punto de vista, no sé el tuyo, Sabrina. Claro, el presidente que tanto critica a los que opinan de todo, él no puede pararse en el podio presidencial a opinar de todo sin presentar pruebas. Obviamente que si se mueve sistema, que si se mueve dinero sucio en el país a través de los bancos, pues se tiene que abrir una investigación. Pero que el presidente acuse a los bancos de estar lavando dinero y no presente las pruebas,
¿Dónde nos deja eso? Algo similar, podemos poner ejemplos. En sus primeras semanas de esta, yo no sé si llamarla conferencia o el regaño de la semana, eh, le hizo una advertencia que se quedara callada a la rectora de la UNACHI, porque iba a quedar subiendo y bajando escaleras. Y ahí está la rectora de la UNACHI, hasta con más presupuesto que el año pasado. En otra de esas ruedas de prensa dijo, no más los juegos, esto del loto y no sé cuál es el otro, que son loterías electrónicas. Eso lo dijo el año pasado. Y ahí están los juegos, precisamente, cada semana, 2 veces a la semana. Hace unos días atrás dijo, porque ese hospital modular nunca se usó. Y yo decía, el hospital modular, yo puedo ser testigo de que sí se usó. Fue que quizás se compró con sobrecostos. Bueno, sancionen, investiguen y metan preso a los que compraron el hospital con sobrecostos. Pero decir que no se usó no es cierto, porque ese hospital, yo tengo testigos familiares que le salvaron la vida en ese hospital. También sé de personas que murieron en ese hospital. También tuve el honor de conocer a la doctora Aurora Bernaza, que era la directora de ese hospital, y muchas veces tuve la oportunidad de conversar con ella de todo lo que estaba sucediendo allá adentro con los pacientes. Era inaccesible, evidentemente, por la condición en que estaba el país en ese momento, pero sí se atendían pacientes, sí se salvaron vidas, sí murió gente y sí fue de utilidad. El tema aquí es lo que costó y si se hizo un negociado con esa infraestructura y cómo la dejaron perder. Pero cosas como esa son las que estamos en este momento cuestionando, Sabrina. Absolutamente. También el presidente habló mucho de Naturgy, de las empresas que suministran energía, y ahí están. O sea, uno tiene que valorar o sopesar las palabras del presidente, primero por las competencias que tiene para hablar del tema, las pruebas que tiene para hablar del tema, y luego por los resultados. Y entonces ahora vamos viendo cómo los culpables de lo que está mal en el país o de lo que necesita un ajuste van variando y cada vez el dedo acusador se dirige a otra persona o a otra institución o a otro grupo de la sociedad, y al final, ¿dónde queda la rendición de cuentas? No hay. Sí, así mismo es. Mantente, Sabrina, un rato con nosotros. Tengo ya a Katiuska Hernández de la prensa.